Buenas noches, mi nombre es Ana María Rojas, el de mis compañeras es Andrea Velasco y Angélica Rojas. Hoy venimos a exponerles acerca de volumen molar. Para empezar tenemos el objetivo general, que es hallar el volumen molar para un gas producido y recogido sobre agua en las condiciones experimentales del laboratorio, empleando las leyes de los gases ideales. Objetivos específicos. Producir compuestos gaseosos a partir de reacciones químicas sencillas. Segundo, ejemplificar la primera forma de recolección y cuantificación de sistemas gaseosos sobre el agua. Tercero, determinar experimentalmente el volumen ocupado por un mol de hidrógeno en condiciones normales de laboratorio. Cuarto, describir y realizar un experimento sencillo para formar las leyes de los gases. Quinto, ejemplificar la ley de Dalton. Sexto y último, identificar y usar los implementos de seguridad en laboratorio que permitan desarrollar la práctica de manera. Para continuar tenemos el marco teórico, que es el mapa conceptual. En la ley de la combinación de volúmenes a una presión y temperatura dada, los volúmenes de estos gases están relacionados entre sí, están proporcionalmente de números enteros y pequeños. Para esta ley tenemos el Avogadro, que es, tenemos el principio, hipótesis y la ley. En el principio nos dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura 273 Kelvin y a un átomo de presión ocupa un volumen de 22.4 litros. Dicho volumen se denomina volumen molar de un gas. La hipótesis: volúmenes iguales de gases a misma temperatura y presión contiene números iguales de moléculas. En la ley nos dice que el volumen de un gas manteniendo temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de gases de moles de gases. Esto quería decir que volumen es igual a la constante por el número de moles. La ecuación de gas ideal es de las tres leyes de los gases de mayor importancia, Boyle-Charles y Gay-Lussac, de las cuales cada una de ellas se obtiene manteniendo constante dos variables para ver cómo se afectan las otras dos mutuamente. Continuamos con un ejemplo que sería dos volúmenes de hidrógeno gaseoso reaccionan con dos volúmenes de oxígeno gaseoso para formar dos volúmenes de vapor de agua. Observación realizada por Gay-Lussac y por Avogadro. Cuadro de seguridad. En el laboratorio usamos tres principales sustancias. Primero, cinta de magnesio, frases HP, H228, sólido inflamable, P210, en contacto de agua desprende gases inflamables, P370, en caso de incendio usar extintor, su pictograma es inflamable. Segundo, ácido clorhídrico, frases HP, H290 puede ser corrosivo para los metales, P234, conservar únicamente embalaje original, P390, absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Su pictograma es corrosivo y tóxico. El último, bicarbonato de sodio, frases HP, H303, puede ser nocivo en caso de ingestión. P312, llamar al centro de toxicología si la persona se encuentra mal. Su pictograma es tóxico, irritante, narcótico y peligroso. Primer diagrama de flujo. Primero, tomar una cubeta de plástico y llenarla a la mitad con agua potable. Segundo, llenar con agua potable hasta el borde de una probeta de 100 mililitros. Tercero, tapar la probeta con la mano e introducirla boca abajo dentro del agua de la cubeta. Cuarto, sin dejar escapar agua de la probeta ni permitir la entrada de burbujas, levantar la probeta dentro del agua, medir la temperatura del agua. Quinto, sostener la probeta con la pinza para refrigerante a un soporte universal. Sexto, introducir una manguera de teflón por un extremo en el desprendimiento lateral del tubo y el otro extremo introducirlo hasta la mitad en la probeta con agua. Séptimo, en la cabina de extracción adicionar un tubo de ensayo de desprendimiento lateral 1,5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Octavo, ubicar tubo en pinzas para tubo y soporte universal. Verificar el cierre del tampón. Pesar 0,30 gramos de magnesio. Noveno, mostrar montaje al docente antes de realizar la reacción. Décimo, dejar caer la cinta de magnesio en el tubo de ensayo y tapar inmediatamente con tapón de caucho. Observar y registrar. 11. Hallar volumen de agua desalojada de la probeta.
corresponde al volumen de hidrógeno producido. Segundo diagrama de flujo. Primero, toma una cubeta de plástico y llenar a la mitad con agua potable. Segundo, llenar con agua potable hasta el borde de una probeta de 100 mililitros. Tercero, tapar la probeta con la mano e introducirla boca abajo dentro del agua de la cubeta. Cuarto, sin dejar escapar el agua de la probeta ni permitir la entrada de burbujas, levantar la probeta dentro del agua. Quinto, sostener la probeta con la pinza para refrigerante a un soporte universal, medir temperatura de agua. Sexto, introducir una manguera de teflón por un extremo en el desprendimiento lateral del tubo y el otro extremo introducirlo hasta la mitad en la probeta del agua. Séptimo, en cadena de extracción adicionar un tubo de ensayo de desprendimiento lateral 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Octavo, ubicar tubo en pinza para tubo y soporte universal, verificar el cierre del tampón. Noveno, medir 0,5 mililitros de bicarbonato de sodio al 10% en una jeringa. Décimo, dejar caer la solución de bicarbonato en el tubo de ensayo y tapar inmediatamente con tapón de caucho. Observar y registrar. 11, hallar volumen de agua desalojada en la probeta correspondiente al gas producido. En las tablas de resultados se toman los valores del hidrógeno y el CO2. Se toma la masa, la temperatura del agua del experimento y el volumen del gas recogido, la presión del vapor de agua que se encuentra en internet, de acuerdo a la temperatura y la altura de la columna de agua, de tanto del hidrógeno como del CO2. Y luego ya con la altura del hidrógeno la pasamos a milímetros para el siguiente proceso. La suma de las presiones es igual a la presión total. La presión total son 560 milímetros de mercurio, que es la presión de Bogotá. Esto se obtiene con la presión del CO2, que pues ya la teníamos. Esa es la que necesitamos hallar, ¿sí? La presión del agua, que la tenemos en la tabla anterior, y la otra presión que se halla multiplicando los milímetros de la columna de la altura por 100 para tenerlo en pascales, y luego lo pasamos a milímetro de mercurio. Entonces restamos y obtenemos la presión del CO2 o, en llegado caso, del H2, del hidrógeno. Ya se tiene la presión, procedemos a utilizar la fórmula de los gases ideales, en donde PV es igual a nRT. La temperatura ya la tenemos anteriormente en centígrados, la pasamos a Kelvin sumando 273 y pues despejamos moles, que sería PV sobre RT. La presión pues es la que sacamos anteriormente, pasada ya a atmósferas, se multiplica por el volumen que está en la primera tabla, se divide en 0,082, que es la resultante, que tiene medidas atmósferas por litro sobre Kelvin por mol, y que se multiplica por la temperatura. Y esto pues nos da en el hidrógeno 0,001176 moles y en el dióxido de carbono 0,001474 moles de dióxido de carbono. Ya con estos datos calculamos el volumen molar, que son litros sobre moles. Los litros son los que tuvimos en la primera tabla sobre los moles que calculamos anteriormente, dando así que para el hidrógeno su volumen molar es de 34,01 litros mol y la del CO2 34,54 litros mol a condiciones de laboratorio. Luego se calcula el volumen molar a condiciones normales, que ya se usa la fórmula de gases combinada, en donde volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Bueno, tenemos que el volumen 1 pues es el que se obtuvo a condiciones normales, que sería 34,54 para el CO2 y 34,01 litros para el hidrógeno. Se multiplica por la presión que se halló anteriormente por la temperatura normal, que es 273,15 Kelvin. Y el volumen 2, que es el que necesitamos hallar, a una atmósfera por 293,15 Kelvin, que fue la temperatura sacada anteriormente, y esto se divide en una atmósfera por 293, ya despejada la ecuación, lo cual nos da para el dióxido de carbono 22,21 litros y para el hidrógeno 22,39 litros. Ya con esto ya se acomoda en una tabla y se mira el porcentaje de error, que en este caso para el hidrógeno es de 34,16
Y para el CO2 maneja un porcentaje de error de 35,69. Entonces hace restando el 39,54 menos 22,21 dividido en 34,54 por 100. Y ya esta es la tabla resumen en donde colocamos todos los datos de la presión, las moles, el volumen molar en condiciones de laboratorio y en condiciones normales. Análisis de resultados. Bueno, primero vamos a mirar lo que es un gas ideal y un gas real. Se puede decir que un gas ideal es visto como un gas teórico, ya que sus partículas no interactúan entre sí y se mueven de manera aleatoria. Pero si se habla de un gas real, este posee un comportamiento termodinámico diferente y no sigue la ecuación de los gases ideales cuando se trabajan con presiones elevadas o temperaturas menores. Del porcentaje de error se puede decir que el volumen molar en condiciones de laboratorio con respecto a las condiciones normales maneja un margen de error entre 34 y 35%, ya que en estas condiciones se manejan unas variables diferentes como lo son la presión y la temperatura. Y al ser un gas a temperatura ya real, su condición tiende a variar demasiado. Y el 22,4 se obtiene cuando se toma la ecuación de gases ideales P igual a nRT, se despeja volumen y se usa presión en una atmósfera, un mol, la resultante de 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol y una temperatura de 293,15, que esto es igual a 22,3999, que se aproxima a 22,4 litros. Conclusiones. Primero, mediante reacciones químicas sencillas se pudo realizar y producir compuestos gaseosos. Segundo, mediante una probeta llena de agua en una cubeta de plástico con agua y a esta añadiéndole ácido clorhídrico, se pudo recolectar un sistema gaseoso sobre el agua. Tercero, gracias a los métodos experimentales realizados en laboratorio, se pudo determinar el volumen ocupado por un mol de hidrógeno a condiciones normales del laboratorio. Cuarto y último, mediante las presiones obtenidas de cada sustancia gaseosa se puede aplicar la ley de Dalton, que dice que presión total es igual a presión 1 más presión 2 más presión 3 para así encontrar la presión total de estas sustancias.